Agradecemos a Riet Yeltsin su intervención, sus reflexiones, y quisiéramos pedir a Consuelo Labra, abogada de los sectores ciudadanos, que se explaye respecto al texto que nos convoca, los detalles sobre los cuales se basó esta investigación. Gracias, Marco. Bueno, yo les voy a contar un poco más respecto de qué se trata este informe, ¿ya? No hay que olvidar de que este libro es eso, es un informe que efectuaron 3 observadores internacionales. Me voy a permitir nombrarlos: Clem Charter, presidente del Consejo Nacional Métis de Canadá; Alberto Chirif, antropólogo e investigador de IFJA, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas; y Nin Thomas, profesora adjunta de Derecho de la Universidad de Auckland en Aotearoa, Nueva Zelanda, e investigadora en el área de Derecho de Pueblos Indígenas, quien además pertenece a, es maorí, ¿ya? Por lo que pueden ver, son 3 representantes de culturas completamente diferentes, en el fondo. Tenemos un antropólogo que se ha especializado en la Amazonía peruana con temas territoriales, como lo es Alberto Chirif; Clem Charter, presidente del Consejo Métis en Canadá, que desde una mirada desde los pueblos indígenas canadienses y cómo han ejercido la libre determinación y los derechos de participación política; y Nin Thomas, profesora maorí de Nueva Zelanda, que tiene una mirada también y muy enriquecedora desde la Polinesia y ve los derechos del pueblo Rapa Nui desde una perspectiva con una visión polinésica. Estos 3 observadores visitaron la isla en agosto del 2011, invitados por el Observatorio Ciudadano, quienes preocupados por la situación de reivindicación territoriales que habían significado una criminalización del pueblo Rapa Nui. Decidimos realizar un seminario en la isla para discutir los derechos y hacer esta misión de observación. Nosotros participamos en la coordinación de este trabajo, pero el trabajo corresponde a estos observadores. Yo aquí quisiera señalar que si bien es importante los aspectos históricos, este es un informe de derechos y pretende ser un informe de la situación actual de los derechos del pueblo Rapa Nui. Y eso explica por qué cuando en el primer capítulo habla de los antecedentes históricos, parte desde la anexión de Rapa Nui al Estado de Chile el año 1888. Entendiendo absolutamente que la historia de Tepito-Tenúa no comienza en 1888, sino que es mucho anterior a eso, y respetando toda la historia central del pueblo Rapa Nui. Sin embargo, para hacer el levantamiento actualizado, ellos parten de la relación con el Estado de Chile. O sea, cuando se habla de los derechos del pueblo Rapa Nui, se está hablando de la relación del pueblo Rapa Nui con el Estado de Chile, por eso los antecedentes históricos se parten desde 1888. Lo que se señala en esta primera parte de antecedentes históricos básicamente es cómo parte esta relación, cómo se celebra el tratado, el acuerdo de voluntades de 1888, y la tesis que levantan aquí, sobre todo Nin Thomas, es que esto repite una costumbre de tratados de la Polinesia, como lo acaba de señalar Riet. Este tratado no es único, sino que había una costumbre de tratado de respecto de los pueblos polinésicos, y en todo está la discusión respecto de reservarse la soberanía respecto del territorio, ¿ya? O sea, el pueblo Rapa Nui dice: nosotros entregamos lo de arriba, pero no la tierra, se entrega el pasto. Y eso se hace un seguimiento en los antecedentes históricos y de cómo a partir de que se inicia esta relación, Chile parte vulnerando este tratado, entrega la isla en arriendo a Merlet en una primera ocasión, y luego a la compañía explotadora Isla de Pascua, la Williamson Balfour, y así sigue la historia de la explotación. El pueblo Rapa Nui no se le reconocen derechos ciudadanos, se consideran en el fondo... Ay, digo, me dice. Voy a dar un segundo para que pase una... no se les reconoce ningún derecho civil y político, no se reconocen que son chilenos, ni se les reconocen derechos de ciudadanía. Bueno, aquí hay muchos Rapa Nui, no voy a venir yo a contarles la historia que ustedes conocen y que se las han contado en el fondo de generación en generación.
el pueblo Rapa Nui vive en Angaroa con un cerco sin poder salir del pueblo y en condiciones de semiesclavitud. Esto cambia recién en la década de 1960 con la Ley Pascua, cuando llegan algunos servicios a la isla de Pascua, y han existido otras modificaciones legales como la ley indígena, que tiene acápites específicos para el pueblo Rapa Nui, y ahora la firma del convenio 169, que también tiene implicancias respecto del pueblo Rapa Nui. Sin embargo, y lo que se levanta en este documento, sobre todo en el segundo capítulo, donde se hace una revisión actualizada de los derechos, es que la cosa no ha cambiado mucho. Es que luego de concederles derechos de ciudadanía a los Rapa Nui, no se ha dado con cabal cumplimiento a sus derechos como pueblos indígenas, ni tampoco a la obligación que adquiere el Estado de respeto y de interacción con el Acuerdo de Voluntades de 1888. Por una parte están los derechos territoriales. Según se levanta la información en este libro, aún sigue cerca del 80% de la isla en manos del Fisco de Chile, porque el Fisco de Chile, el primer acto vulneratorio que realiza respecto del Acuerdo de Voluntades es inscribir toda la tierra de la isla a nombre del Fisco de Chile como si fuera res nullus, o sea, como si fuera una tierra que no tuviera dueño. El Estado dice, esta tierra no tiene dueño, por lo tanto le inscribe a su nombre. Y eso lo hace en 1883 en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, sin oportunidad de que ningún Rapa Nui pudiera reclamar sobre aquello. El arique que vino a reclamar, todos saben que terminó muerto, envenenado en el hospital en Valparaíso. Y luego, posteriormente, con la Ley Pascua, se vuelve a inscribir, esa misma inscripción se establece en el Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua, de Rapa Nui. La verdad es que eso no ha cambiado. Lo que se ha entregado con las posteriores legislaciones son tierras a título individual, donde hay una contradicción con la concepción ancestral de la tierra, con el Caínga, como lo señala Riet. En Angaroa, muy poco en el resto de la isla, y todo el resto de la concentración de propiedad de la isla, como ustedes bien saben, se concentra entre el Fundo Baitea, por SACIPA, y el Parque Nacional por CONAF, dos instituciones que, hay que decirlo, son instituciones de derecho privado, que tienen una relación con el Estado, pero que ni siquiera son organizaciones, son instituciones públicas. Y por otro lado, me parece relevante y creo que es un muy buen aporte a la discusión la visión que tiene este informe respecto del derecho a la libre determinación. También me ha pasado en visitas a Rapa Nui, donde existe una discusión de decir, nosotros no somos indígenas, somos polinésicos. Yo creo que ustedes han escuchado eso varias veces. Y me parece que el aporte que hacen Intomas como maorí, indígena polinésica, es súper importante a la discusión sobre todo lo que respecta al derecho a la libre determinación. O sea, aquí hay una doble vulneración, y la verdad es que, a mi juicio, los Rapa Nui son indígenas polinésicos, y por lo tanto tienen un doble derecho a la libre determinación también. El derecho a la libre determinación en el ámbito del derecho internacional nace como un derecho de los estados, a no ser vulnerados por otras potencias, de cada pueblo a tener su soberanía popular y su derecho a la libre determinación. Y en un principio, cuando se empezó la preocupación por los pueblos colonizados, se excluyó a los pueblos indígenas, y esto hay que decirlo. En un principio no se incluyó en la lista de descolonización a los pueblos indígenas, y en el entendido para evitar situaciones de conflicto en mayor medida. La verdad es que el pueblo Rapa Nui, además de ser indígena, está en situación de colonización y es indiscutible. O sea, la teoría que se aplica aquí es la teoría del mar de por medio, y los 4.000 kilómetros que separan al continente de Rapa Nui es el mar de por medio. O sea, Rapa Nui es una colonia del Estado de Chile y cumple todos los requisitos de la descolonización en sí. Sin perjuicio de eso, con los años, y esto se ha ido superando, el derecho a la libre determinación crecientemente se ha ido incorporando como un principio de derechos humanos, y como un principio de derechos humanos
que ha sido reivindicado por los pueblos indígenas y que hoy día está plenamente reconocido para los pueblos indígenas, que partió su discusión hace más de 25 años atrás, pero que a partir del 2007, con la firma de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, no cabe duda que la libre determinación es un derecho de los pueblos indígenas. Por tanto, el pueblo Rapa Nui merece se le respete su derecho a la libre determinación en cuanto es una colonia del Estado de Chile y en cuanto es un pueblo indígena que tiene este derecho. Y esa discusión parece relevante cómo la toma y cómo la enfoca este informe. Bueno, después el informe sigue, se refiere a temas más específicos, a cómo en la respuesta a las reivindicaciones que han hecho el pueblo Rapa Nui, los casos que nosotros conocimos del centro cívico, del hotel Hangaroa, tuvieron una doble respuesta por parte del Estado. Por un lado, las mesas de diálogo que ella señalaba, alguien señalaba alguna vez que Perón decía, cuando no quieres solucionar un problema es una mesa de diálogo. Y por otro lado, la criminalización. O sea, por un lado se levantaron mesas para establecer un diálogo sobre territorio, sobre estatuto especial, sobre migración, sobre desarrollo, y por otro lado se llevó 2 aviones llenos de fuerzas especiales de carabineros, un fiscal especial dedicado a la temática de la isla de Pascua, más otro fiscal que había ahí, cuando una sola defensora licitada para todo el pueblo. Hubo problemáticas con la aplicación del derecho con el juez que estaba en ese momento, que no permitió que algunos Rapa Nui se defendieran en su propia lengua, porque él señalaba que él personalmente sabía que sabían hablar español, sin respeto a las garantías fundamentales de una persona sometida a proceso. Y bueno, también se explaya respecto de en qué está el estatuto migratorio, en qué está la ley migratoria, que igual ha avanzado un poco desde que este libro salió de la imprenta, eso hay que reconocerlo. Pero básicamente hace un levantamiento actualizado respecto de estos derechos y que parece bien provechoso para la discusión. Yo quería... ¿me ayuda? Para exhortarlos a leer el libro, y ya terminando, quería detenerme un segundo en la página de las conclusiones y leer lo que señalan en el fondo estos observadores. Tienen una recomendación general y dicen: los observadores consideramos que el Estado chileno debe revisar su relación con el pueblo Rapa Nui y replantearla sobre la base del reconocimiento del Acuerdo de Voluntades de 1888, documento que debe ser reconocido como el tratado internacional por medio del cual se produjo la anexión de la isla de Pascua a Chile y sentó las bases de la relación institucional entre ambos pueblos. Esta relación, que debe plantearse de manera ecuánime, en condiciones de igualdad, con plena participación de los Rapa Nui y reconocimiento de sus derechos de libre determinación y territoriales. Ello además tiene sustento en lo sostenido por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Y luego cita la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, como conocemos a principios de la década del 2000, hizo una completa revisión para sostener un nuevo trato con los pueblos indígenas en Chile y tiene recomendaciones específicas respecto del pueblo Rapa Nui en este sentido, o sea, reconociendo que la relación entre el pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile tiene que tener por base el respeto del Acuerdo de Voluntades, cuestión que a la fecha no se le ha dado cumplimiento. Y por otra parte, asume otras recomendaciones respecto del derecho a la libre determinación con base también en el Acuerdo de Voluntades. Resalta la necesidad del control migratorio Rapa Nui en virtud sobre todo de que se trata aquí de un ecosistema de suma fragilidad que hoy día está sometido a un inmenso estrés y a una falta de control absoluta respecto de la capacidad de carga que tiene la isla. O sea, hoy día las personas que se asientan en la isla son mayores a la capacidad de carga que tiene esta, y por tanto esta es una de las principales demandas del pueblo Rapa Nui, porque es una demanda de subsistencia finalmente. Continúa con una recomendación respecto del reconocimiento de la propiedad tradicional ancestral Rapa Nui, solicitando que ésta sea reconocida y atendiendo a su carácter colectivo. Y aquí también que quería destacar que hace especial referencia, dice: apoyamos la administración por parte de los Rapa Nui de dichas tierras a través de su consideración como territorios de conservación indígena y sitios sagrados de conformidad a los lineamientos de la UICN antes referidos. Cuando habla de la UICN es una organización
Organización Internacional de Conservación de Recursos Naturales, de la cual Chile es parte, y que ha señalado que las áreas protegidas también, cuando son territorio indígena, deben ser administradas por los pueblos indígenas. Entonces, señalar que el Parque Nacional es un área protegida en cuanto a su valor patrimonial, a su valor natural y a su valor arqueológico, eso no obsta a que los Rapanui puedan participar de su administración. Ojalá que la concentren plenamente, pero hacia allá debe tender, y que por lo menos puedan participar de ella. Se recomienda también el término de la criminalización de la protesta social Rapanui, y se comparte la preocupación de diversas instancias internacionales de derechos humanos relativa a la situación de los derechos de los pueblos indígenas, y aquí no solamente del pueblo Rapanui. Hay que señalar que el año 2011, a principios del 2011, cuando estaba en su pique el conflicto, hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo una recomendación del relator James Anaya de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, pero también este informe levanta, como lo señaló Paulina en la presentación, una cuestión de contexto también. En esta relación del pueblo Rapanui con el Estado de Chile también hay una cuestión de contexto. El Estado de Chile no tiene un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, no le ha dado pleno cumplimiento, no le ha dado cumplimiento ni ha señalado un plan de cumplimiento del Convenio 169. La situación territorial del pueblo Rapanui lamentablemente no dista mucho de lo que pasa con otros pueblos, como es el caso del pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo quechua. Y por último también se hace una recomendación respecto del cumplimiento de los derechos participatorios, no solamente de la libre determinación y el derecho a tener instituciones políticas propias y el autogobierno, sino que también a participar de la sociedad, y el derecho en este caso a la consulta y el consentimiento, cuestión que también han sido de gran cuestionamiento, sobre todo en el último tiempo. ¿Ya? Con esto dejo mi extensa presentación. Agradecemos a Consuelo Labra su interpretación del texto.